Buenas tardes, queridos hermanos que siguen los puntos importantes del Evangelio de cada sábado cuando lo transmitimos los sábados. Recordar que la liturgia de nuestra iglesia, que es 100% organizada, pues la lectura a partir del sábado al mediodía, entonces es la lectura del domingo que corresponde en nuestra liturgia. El pasado sábado no pudimos grabar el Evangelio, ayer domingo tampoco, pero hoy estamos transmitiendo los puntos importantes del Evangelio en este día. Ya día lunes, pero recordar que es el Evangelio del domingo, tomado del evangelista San Mateo, en su capítulo 14, versículo del 22 al 33. El otro lugar donde estábamos grabando hace un momento, transmitiendo en vivo, el internet nos falló y detrás de nuestras espaldas había un lago bien hermoso e intentábamos tratar de ilustrar el Evangelio, ya que habla de Jesús caminando sobre el agua, pues, más o menos tratando de ir entendiendo este acontecimiento de cómo Jesús fue caminando sobre el agua. Pero bueno, el Señor le ha parecido bien que haya sido en este lugar. Nos encontramos en este momento en Miami, donde ya más tarde en la parroquia San Esteban a las 7:30 de la noche estaremos compartiendo una noche de sanación y liberación con el tema La Virgen María uniendo la familia. Así es que los que puedan venir de aquí de la ciudad de Miami les estaremos esperando. Recordar el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. El Evangelio de este domingo, el primer punto importante que podemos destacar en este Evangelio, cuando nos dice, hubo saciado, dice después que la gente se hubo saciado. Queridos hermanos, vemos personas que van buscando a nivel material, económico o a nivel humano, saciar la sed que tienen en su corazón. Pero el único que puede saciar esa sed que hay en tu corazón se llama Jesús nuestro Señor. El único que con tan solo un toquecito en su presencia puede saciar la intranquilidad. Esa ansiedad que sentimos en nuestro corazón, esa intranquilidad, ese horror, ese terror que tenemos. Con un segundo en la presencia de Jesús nosotros podemos saciar esa situación que llevamos. Y es Jesús que la sacia. Pero a veces no le damos cabida en nuestras vidas, le cerramos la puerta, no le abrimos el corazón a Jesús y por eso vivimos tan depresivos, tomando antidepresivos, y esos sedantes no nos hacen nada. A veces tomamos dos, los que toman sedante, para saciar la intranquilidad y poder dormir, y se dan cuenta que dos sedantes ya no le hacen nada y pasa la noche entera dando vueltas en la cama. Pero si tan solo confiáramos en Jesús nuestro Señor un segundo de nuestra vida, Él nos saciaría hasta la vida eterna. Y es lo que pasa con esta gente. En el lugar donde se desarrolla el Evangelio, Jesús sacia a la gente. Si tan solo pudiéramos nosotros reencontrarnos con Jesús, cuán saciados no quedaríamos. Y por nuestros testimonios, otros se levantarían en el nombre de Jesús. Pero a veces estamos buscando saciar la intranquilidad con cosas materiales. Y usted dirá a veces, usted que va mucho a la iglesia y comparte mucho la fe, usted pensará, pero ¿por qué la gente va tanto a los lugares de vagamundería, a los lugares de bebedera, a los lugares carnales? ¿Por qué va tanto? Y la gente va tanto a esos lugares intentando sanar una herida, intentando llenar un vacío, intentando saciar una situación. Pero está buscando cada día más de esas cosas del mundo. Y el vacío, la herida, la llaga, el hoyo profundo en su corazón se va poniendo más grande. Porque esas cosas ni le llenan ni le sacían a la gente. Jesús hubo saciado, nos dice el Evangelio. Haz la prueba y verás la gloria de Dios. Este es el primer punto importante del Evangelio. 15 puntos importantes tiene este Evangelio en el día de hoy. O sea que aquí hay puntos importantes para darle a todo el mundazo. Así que vamos, ¿verdad?, tratando de hacer nuestro estos puntos importantes del Evangelio. Y usted hará la prueba, después usted le va a dar testimonio a su gente. Mire, dejé la pastilla, mire, el Señor me sanó de tal cosa, mire, me sanó del otro. Cuando usted permite que el Señor sacie la intranquilidad que hay en su corazón. Segundo punto importante de este Evangelio, dice, mientras Él despedía a la gente, el mismo Jesús despidiendo a la gente. Jesús siendo el mismo Dios hecho hombre, siendo el hombre más importante en la historia, en el universo que Dios creó, Él despide a la gente. Y esto nos da a nosotros directamente a entender, como segundo punto importante, lo tan atento que es Jesús, lo caballero que es Jesús, que no es como las personas cuando usted va a la casa a visitar a alguien y siempre están ocupados haciendo oficio a pesar de que usted dijo que iba para allá.
Y el momento de usted irse, entonces siempre están haciendo cualquier cosa. Dicen, adiós fulano, que le vaya bien. Pero no van y lo despiden, no van y lo acompañan a la puerta, no van y le dicen cosas bonitas, le dan un buen deseo. No, porque la gente ha ido perdiendo la cordialidad, ha ido perdiendo la decencia. Pero miramos cómo Jesús, que es decente por excelencia, despide a la gente, va procediendo humana y moralmente en gracia de Dios y despide a la gente. Es atento Jesús. Si nosotros fuéramos tan atentos con la gente, grandes cosas evitaríamos en el lugar de los demás. Si fuéramos tan atentos al escucharle, al prestarle atención, al despedirle. Pero muchas veces no somos así, ¿no? Como que no nos importa el otro. Y luego cuando mueren, entonces vamos a llorar sobre su ataúd, a decirle tantas cosas cuando esa gente ya no puede escucharnos. Tercer punto importante de este evangelio en el día de hoy. Subió al monte a solas para orar. Jesús subió al monte. Y cualquiera pensará, pero donde quiera se ora. Usted encuentra personas que le dicen eso. Ay, no, yo oro donde quiera, en mi casa. Pero en su casa hay un pleito. En su casa hay una persona que se incomoda, que cuando usted está orando le hace la vida imposible, le sube la televisión, le sube el radio, le hace escándalo. Jesús sube al monte, se va a solas, porque Jesús quiere tener una intimidad con nuestro Padre Dios, con su Padre Dios. Hay muchas personas que quedan solos en su casa por un rato y no se vuelven locos, no aguantan. Encienden la radio a todo lo que da, prenden el televisor por allá, a veces llaman a alguien por teléfono porque cuando se sienten solos sienten miedo, sienten terror, sienten horror. Y en la soledad, a través de la oración, es cuando nosotros podemos encontrarnos con nuestro Padre Dios. Y es lo que hace Jesús. Él, después de despedir a la gente, sube al monte. Y subir al monte indica para nosotros en nuestros días, en este tercer punto importante, subir al monte significa nosotros estar en oración, dejar el tránsito atrás, dejar la modernidad, la comodidad, dejar la vida urbana que llevamos, la vida rápida y acelerada, encontrarnos con Dios a través de la oración en la naturaleza. Pero en nuestro país, República Dominicana, como llevamos el corte de árboles y con el asunto de Loma Miranda, que todavía no está bien claro, la gente quiere que ya en vez de ser Loma Miranda se llame el Llano Miranda, porque cuando derriben esa loma es un llano lo que va a quedar. Entonces, ¿dónde la gente va a tener una posibilidad de ir a encontrarse con Dios a través de la oración? Es como estar a solas. Jesús sube al monte como físicamente un lugar más cerca de donde está Dios. Nosotros debemos subir al monte. También nosotros debemos orar, estar a solas, encontrarnos con nuestro Creador y dejar atrás tantas cosas que nos van agobiando. Cuarto punto importante de este evangelio en el día de hoy decimos, pero perteneciente al día domingo. Llegada la noche estaba allí solo. O sea que Jesús no fue a orar por 5 minutos. Jesús no fue a orar por 10 minutos. Jesús no fue a orar como hacemos mucha gente que vamos a veces al Santísimo y le decimos en 30 segundos al Señor tal cosa y nos vamos y ya, y creemos con eso que estamos cumpliendo y creemos con eso que estamos bien. Jesús, llegada la noche, estaba allí solo. O sea que Jesús oró por largo rato. Jesús oró, el mismo Hijo de Dios hecho hombre se fajó a orar fuertemente. Y nosotros, ¿cómo es nuestra oración? Quizás raquítica, quizás una oración como débil. Y tal vez la oración de nosotros, como muchas veces pasa, pidiéndole a Dios y nos olvidamos de darle gracias. Pero también orar es escuchar la voz de Dios a través de la oración y dejar que el Señor nos hable al corazón. Llegada la noche, nos dice este cuarto punto importante. Y nosotros, ¿qué tanto oramos para acercarnos a Jesús nuestro Señor? Quinto punto importante de este evangelio en el día de hoy. Cuando nos dice, mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. Los vientos contrarios en nuestra vida a veces se representan en situaciones y problemas en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. A veces los vientos contrarios en nuestra vida van representando esas personas que siempre nos llevan a la contraria, que le hace daño que progresemos, que prosperemos, tanto espiritualmente como humanamente hablando. Los vientos contrarios son ese tipo de personas pesimistas que siempre nos llevan la contraria,
Son ese tipo de personas que en vez de motivarte te desmotivan. Son ese tipo de personas, los vientos contrarios, que te hacen la vida poco posible, para no decir que imposible, buscando dañarte, buscando derribarte, buscando acabar contigo. Esos son los vientos contrarios. Esos sentimientos, cuando ves a la persona que tanto daño te ha hecho, esos son como los vientos contrarios, que te remenean como el viento cuando mueve los árboles. El viento contrario. ¿Cuál es tu viento contrario? Un diagnóstico a través de una enfermedad, cuando el médico te dijo tienes tal cosa y tu problema va avanzado en el grado tal. Tal vez ese es tu viento contrario, los pensamientos, los sentimientos que te van dañando. Sexto punto importante de este evangelio. De madrugada, o sea que Jesús todavía seguía orando en la madrugada. De madrugada se les acercó Jesús. Jesús quiere acercarse a la situación en la que tú te encuentras. Jesús quiere acercarse a esa depresión que te está matando, a esa depresión que no te deja dormir. Jesús quiere acercarse ahí. De madrugada, dice el sexto punto importante, se le acercó Jesús. En la madrugada, cuando no duermes, cuando das vueltas en la cama, cuando te cansas de manipular el teléfono, de buscar en el internet, cuando te cansas de ver la televisión, vas a la nevera tal vez a buscar algo que comer, un jugo, un poco de agua que te tranquilice, con esa ansiedad que no te deja dormir. Pues Jesús quiere ir a esa madrugada por la cual cada uno está pasando, cuando estás solo, cuando nadie te acompaña, cuando nadie te consuela. Jesús quiere ir ahí, en esa madrugada tan larga para ti, con esas horas que nunca pasan, y miras el reloj varias veces y parece que está dañado. El reloj como si fuese detenido la aguja en el mismo lugar de tantas situaciones difíciles. De madrugada, Jesús se le acerca. De madrugada. Séptimo punto importante, andando sobre el agua. El agua aquí representa la situación difícil que vives en el mundo. Jesús camina sobre el agua, como decir, camina sobre tus problemas, camina sobre tus dificultades. Y si Él camina sobre el agua, sobre tus problemas, quiere decir que tus problemas son más pequeños que el Señor y que el Señor es más grande que tus problemas. Pues es lo que debes entender, que tu mente, alma y corazón pueda comprender y saborear que Jesús camina sobre el agua, camina sobre tus problemas, camina sobre tus dificultades, porque Él es quien tiene poder. Él es el grande. Él es el que en cada situación de nuestra vida, cuando le aclamamos, Él está ahí. Jesús nuestro Señor, el Hijo de la Virgen María, aquel que resucitó de entre los muertos, que no se quedó muerto, venció su propia muerte. Y entonces, ¿qué no podrá hacer el Señor contigo estando sentado a la derecha de Dios como está? Él camina sobre el agua. Y si tú le sigues, si tú entregas un poquito, le abres una brechita del corazón al Señor, no solamente te hará a ti caminar sobre el agua, grandes cosas sucederán en tu vida y en la vida de otros a través de ti, por tan solo creerle a Jesús. Él camina sobre los problemas, que los problemas no son nada para Jesús. Las enfermedades no son nada para Jesús. El famoso cáncer que tiene a las mujeres vueltas locas con el cáncer de mama y el cáncer vaginal, eso no es problema. Jesús camina sobre eso. Confiemos en Él y creámosle a Él, y la gloria de Dios la veremos. Y se llenará el mundo de testimonios del poder de Jesús, el poder sanador del Señor. Octavo punto importante. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Oigan qué cosa más chévere y más tremenda al mismo tiempo. Los discípulos no se asustan todavía porque las olas están sacudiendo la barca. Y es posible que la barca hasta se voltee, se hunda y ellos perezcan en el agua. Por eso no se asustan, pero cuando ven a Jesús caminar sobre el agua se asustan. Y es que parece tan increíble el que Jesús vaya caminando sobre el agua, pero sí es posible. La ciencia ha intentado comprender, dar respuesta y demostrar esto. Pero es que lo que por fe se confía, lo que por fe se cree, la ciencia nunca va a encontrar una explicación. Y han salido varias teorías de que Jesús, que si caminó, que si no caminó sobre el agua. Pero por la fe nos mueve que así como Jesús caminó sobre el agua, ¿cuántas cosas más nos puede hacer en nuestra vida?
Estos discípulos se asustan al ver a Jesús caminando sobre el agua como algo muy grande, algo muy sorprendente, mientras que no se asustan por el problema que están pasando. Es una cosa tremenda. Es por eso que la gente a veces, cuando va a recibir la gracia del Señor a través de la oración, se asusta y no la recibe. Se bloquea y no la recibe, pero recibe los problemas, recibe las maldiciones, recibe las desgracias. Una cosa bonita esa. Noveno punto importante de este evangelio en el día de hoy. Ánimo, dice Jesús, soy yo, no tengan miedo. Y creo que la palabra miedo, no tengan miedo, se debe repetir más de 200 veces en la Biblia. Ánimo, dice Jesús, a ti que tienes depresión. Ánimo, dice Jesús, a ti que estás a punto de perder tu casa por deudas. Ánimo, dice Jesús, a ti que tienes tu hijo en los vicios, en las drogas. Ánimo, dice Jesús, como decir, continúa orando. Continúa, a ti que tienes tantos problemas. Ánimo, dice Jesús, a ti que tienes tanto tiempo enfermo. Ánimo, dice Jesús, y es lo que hace falta. Vemos personas que van a la misa, vemos personas que reciben la comunión y cuando salen de la misa se quedan así como el que se está cayendo muerto. Ánimo, dice Jesús, es el ánimo que le hace falta a la gente, la motivación que le hace falta, que muestren que han recibido un Cristo vivo, que han tenido un encuentro personal con Él, no un Cristo que quedó muerto en el sepulcro, porque el sepulcro está vacío. El Señor resucitó. Ánimo, te dice el Señor. Si tú te animaras, ¿cuántos más no se podrían animar siguiendo tu ejemplo? Así como tú transmites amargura, si transmitieras un rostro alegre en presencia de Jesús, la gente ni siquiera te va a preguntar cómo te sientes, cómo estás. Lo van a notar y te van a decir qué es lo que te pasa hoy y qué es lo que tú tienes. Y esa alegría, ese gozo que se siente, que se muestra en tu rostro, qué es lo que está pasando. Jesús es la respuesta. Y escuchar su voz cuando dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo, dice el Señor. El miedo aterroriza, el miedo le quita la posibilidad a la gente. Cuando inicia un proyecto, si tiene miedo no se da. Cuando los estudiantes van a coger un examen, si tiene miedo, aunque las clases se la sepan, se le olvida. Cuando usted va a una entrevista de trabajo, usted está seguro de lo que va a decir y por el miedo entonces olvida todo. Usted va a una entrevista consular, mucha gente que le ha pasado esto y por el miedo da otra respuesta que no es la que llenó en el formulario porque se asusta, porque tiene miedo. Ánimo, no tengan miedo, dice el Señor. El 10º punto importante, dice Pedro, Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre el agua. Y con este 10º punto importante recuerdo el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo del 6 al 8. Si eres, dice Pedro, y si buscamos el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo del 6 al 8, esta misma frase dirá el mismo diablo cuando está tentando a Jesús en el desierto. Cuando le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Si eres no es la primera vez que se repite en la Biblia. Y si buscamos el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos del 6 al 8, donde Jesús recibe las tentaciones en el desierto, nos daremos cuenta que a ese si eres el Hijo de Dios, como el enemigo intentando seducir al Señor para que caiga, como que le dé muestra de que de verdad es el Hijo de Dios, Jesús no cae en la tentación. Pero entonces cuando Pedro le dice, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Es que Jesús sabía para qué iba a hacer con Pedro. Jesús sabía que en la vida de Pedro, nuestro primer papa en la iglesia, grandes cosas acontecerían. Y es cuando Pedro le dice, si eres, como decir, dame muestra que eres tú y mándame a caminar sobre el agua. Pues ahí Jesús no dice nada más que lo llama. Ven, le dice Jesús. Ven tú también a tener ese encuentro personal con Él. Ven tú también a caminar sobre el agua, a caminar sobre las dificultades, a caminar sobre los problemas. Ven tú también. 11º punto importante, o 11º punto importante. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua. Oiga qué cosa más bonita. Pedro andando sobre el agua. Y ese mismo ven, Jesús te lo dice a ti y te quiere poner a caminar sobre el agua. Pero el 12º o 12º punto importante pasa algo bonito y tremendo.
Cuando nosotros estamos caminando sobre el agua, estamos confiados, estamos en presencia del Señor, venciendo dificultades, ataduras y problemas, y tenemos fuerza, entonces creemos que la cosa siempre va a ir perfectamente bien. ¿Y qué sucede luego? Que ahí vienen las dificultades, las tempestades, las persecuciones, los ataques humanos y espirituales. Ahí vienen los problemas y las situaciones a aumentar. Y es como el enemigo aprovechándose de eso, queriendo quitar la paz, la tranquilidad, como haciéndote entender de que no le creas a Jesús, que no le creas a nuestro Señor. Es por eso que Pedro comienza a hundirse en este 12º punto importante. Empezó a hundirse Pedro porque desenfocó su mirada del Señor. Apartó su mirada del Señor por un segundo y ahí se aprovecharon las situaciones. Es lo que pasa con nosotros. Apartamos nuestra mirada de Jesús por un segundo y ahí se aprovecha el enemigo y acaba con nosotros, nos tira al suelo y después decimos nosotros mismos: ay, pero el Señor como que no me sanó, el Señor no me oye, el Señor no me escucha. Lo que pasa es que tus oídos están pendientes, tu corazón está más pendiente a la dificultad, a las situaciones, al problema, que a la solución. Es lo que pasa con Pedro. Las fuertes olas, la turbulencia, el viento, él se dejó llevar de eso y se cayó, se estaba hundiendo. Pero qué bonito es el Señor, que no deja que nadie se hunda. El Señor extiende su mano en el 13º punto importante. Al escuchar la voz de Pedro cuando dice: Señor, sálvame, pues el Señor extiende su mano. Y es lo que Jesús hace contigo. Extender su mano para ayudarte, para levantarte. Extender su mano para guiarte. Extender su mano porque el Señor no te quiere preso, amarrado al pecado, revolcándote, hundido en el suelo. El Señor te quiere en pie, te quiere firme, te quiere libre para el reino de los cielos. Tú no naciste para andar revolcándose como la serpiente en el capítulo 3 de Génesis. Cuando pasa lo que pasa, hace pecar a Adán y Eva y Dios le condena a vivir arrastrándose por el polvo. El Señor no te quiere a ti arrastrándote por el polvo. El Señor te da su mano y te levanta, así como salvó a Pedro. 14º punto importante de este evangelio en el día de hoy. ¡Qué poca fe!, dice Jesús. Y es lo que pasa con nosotros. Es muy bueno tener fe cuando va bien. Es muy bueno tener fe cuando las cosas nos favorecen. Es muy bueno tener fe cuando hay salud. Pero cuando llegan los problemas, cuando llega la enfermedad, cuando llega la dificultad, no es fácil tener fe, pero es posible. Y escucharemos esa voz del Señor cuando nos dice: ¡qué poca fe! Aun cuando se caiga un pedazo del cielo a tu alrededor, continúa con tu fe. Aunque tiemble la tierra y se hunda un pedazo del suelo en el lugar donde te encuentres, como dicen en mi campo, esos no son vientos que tumban palmas, eso no puede mover tu fe. Aún así se desate cualquier problema mundial, si tú tienes fe en el Señor y confías que Él está contigo, esas cosas te van a pasar por alto, porque el Señor va contigo. El Señor no deja que te hunda. El Señor en todo momento está ahí. En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Es como decir, tranquilizó el viento. Este 14º punto importante. Eso sí que es poder. Una persona que es Jesús, el Hijo de Dios, amainó el viento. Como decir, tranquilizó el viento. Tranquilizó las tempestades, la calma, el problema. Si nosotros meditáramos bien este evangelio y estos puntos importantes lo hiciéramos nuestro, queridos hermanos, en el momento que usted haga suyo uno de estos puntos importantes del evangelio del domingo, evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33, inmediatamente sanaríamos del problema. Inmediatamente sanaríamos de las enfermedades. Incluso usted que está siguiendo los puntos importantes, usted mujer que tiene cáncer y que su familia casi nadie lo sabe, usted sanaría inmediatamente con confiar en el Señor. Si Él calmó el viento, ¿qué no puede hacer contigo con confiar en Él? 15º y último punto importante de este evangelio. Los de la barca se postraron ante Él, diciendo: realmente es el Hijo de Dios. Postrarse, si buscamos el desglose o el significado de la palabra postrarse, en el diccionario vamos a encontrar que es arrodillarse, reverenciarse y todas esas cosas.
Caramba, qué lástima da ver cuando vamos a la Santa Misa, en el momento de la consagración eucarística, donde Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6 nos dice que hay que comer su cuerpo y beber su sangre para llegar a la vida eterna. Pero en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 19, cuando Jesús instituye la Santa Cena, cuando instituye la Eucaristía, dice: este es mi cuerpo. Y si ese es el cuerpo de Jesús, Él está ahí. Y no es un cuerpo muerto, es un cuerpo vivo, porque Cristo Jesús está vivo. Pero nosotros no nos postramos ante el Señor. No le brindamos la oportunidad de que aquellos que están en la fila detrás de nosotros en la iglesia puedan ver a Jesús cuando se hace presente en la Eucaristía, porque no doblamos nuestras rodillas, tenemos orgullo, somos soberbios, nos creemos más importantes que el Señor. O tal vez el traje de blazer, el blazer que usamos, el chaleco, la corbata, el pantalón fino, ahí se nos va a ensuciar si doblamos nuestras rodillas. ¿Y qué dirá la gente nosotros de que arrodillándonos en la iglesia? Nos mantenemos soberbios, pero la gente se postra ante Jesús y reconoce que es verdaderamente el Hijo de Dios, que se hace presente a través de la Eucaristía. Se queda humilde en la Eucaristía. Doblemos nuestras rodillas en oración. Postremos nuestras rodillas ante los pies de Jesús nuestro Señor. Ay, que tengo reumatismo, que me duele, que tengo un golpe en esa rodilla. Haga el esfuerzo de doblar sus rodillas a los pies de Jesús, y usted verá cuando se levante de la oración que el Señor le va a sanar su rodilla, le va a sanar su reumatismo, le va a sanar su problema con tan solo usted postrarse y doblar los pies en presencia de Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta aquí los puntos importantes del Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Y enviamos saludos especiales a nuestro amigo y hermano Nelson Rodríguez, que se encuentra en sintonía con este espacio y los puntos importantes. Edwin Almonte, Glenis, Daniela Rodríguez, Esteban, John Elvis Peralta, Yasmín Martínez, Evelyn Rodríguez, pues JD Castillo Adames. Altagracia Genao, saludos y bendiciones para tu persona. Norma Martínez, por aquí, bueno, Noris Ruiz también en sintonía, saludos y bendiciones para ella. Dice por acá Cándida Hidalgo, Cesarina Guerrero. Ay, Cesarina nueva. Hola Cesarina, bendiciones y saludos para tu familia. También Alquidamia Santos desde Santiago de los 30 Caballeros. Mi amigo Francisco González, enviamos saludos especiales. Perdimos tu teléfono y por eso no nos hemos podido comunicar a través del WhatsApp. Pues saludos y bendiciones allá donde quiera que te encuentres. Que Jesús y la Virgen María protejan a tu familia. Yomi Rosario Díaz, ese también es nuevo, se no lo conocía por aquí. Rodolfo Vargas Ferreira, Norma Martínez, Catherine Paulino, saludos. Otavio Mota, saludos Otavio, y a tu esposa también. Jenny Taveras, saludos y bendiciones para ella. Alcinelis Calderón, mi amiga, bendiciones y felicidades. Rosana García, Maylon Rafael Muñoz, en sintonía también, saludos y bendiciones para él. César Ramos, esa también es nueva, siguiendo los puntos importantes. Rosana García, Mario Minaya, bendiciones también para Lady Laura Quiroz. Saludos y bendiciones. Teresa Santos, dice aquí, Ágate S. Stalder Lora. Bueno, difícil de pronunciar, pero saludos por allá también. Mónica Moaldo, Sergio Abreu, mi amigo Sergio, con asiento en Naranjal, de la ciudad de La Vega, bendiciones. Andrea Rodríguez Núñez, Melania de la Rosa, cuánta gente buena. Genario Grullón, mi hermano Genaro, bendiciones para ti. Saludos. Erika Peña, Ernestina Florentino, gracias a Dios que no estamos en la emisora hoy porque nos hubieran sacado del aire ya. Mari Lady Espinal, Diana Cruz Reyes, saludando también a Lidia Rodríguez Vega. Wendy Núñez Mármol, bendiciones para ti también. García Nancy dice por acá. Mario Minaya, José Alberto Rodríguez Coste, Elsa Polanco, Joa Torres, Juan Navarro. Oh, pero Juan Navarro, mi amigo. Wilson Gabriel Sosa, cuánta gente hoy siguiendo los puntos importantes de este evangelio. Canela Valdés desde el mercado público de La Vega, ahora el mercado provisional en la ciudad de La Vega. Bendiciones para tu persona. Yanil Rodríguez, bendiciones para Yanil Rodríguez. Déjame ver los últimos que se conectaron también. Nuestro amigo Starling, saludos y bendiciones para ti y a todos los que están en sintonía. Luz del Alba Vázquez, esa debe que ser prima mía, sí. Bendiciones para ella. Carmen Rosario César Rodríguez, Cruz Díaz Chaida, bendiciones por último para Virgen Castillo. Gracias a ustedes por compartir los puntos importantes y esperando que le llene
de gracia y de bendición, creerle y confiar en Jesús nuestro Señor, y veremos la gloria de Dios. Daremos testimonio, no de tristeza, no de angustia, no de problemas como tantas veces transmitimos, sino de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de lo que hace cada día. Buenas tardes y bendiciones.